¿Qué onda, perros? Estamos aquí de nuevo con Más allá del bien y mal de Friedrich Nietzsche. Vamos a leer la segunda parte de El espíritu libre. Son como unas 10 páginas. Ya andamos un poco con flojera, pero bueno. Vamos a leer, ¿no? Según yo nos quedamos en la 14. Entonces, pues bueno. No hay remedio. Es necesario exigir cuentas y someter a juicio despiadadamente a los sentimientos de abnegación, de sacrificio por el prójimo, a la entera moral de la renuncia a sí, y hacer lo mismo con la estética de la contemplación desinteresada, bajo la cual un arte castrado intenta crearse hoy, de manera bastante seductora, una buena conciencia. Hay demasiado encanto y azúcar en esos sentimientos de por los otros y no por mí, como para que no fuera necesario volvernos aquí doblemente desconfiados y preguntar: ¿no se trata quizá de seducciones? El hecho de que esos sentimientos agraden a quien los tiene y a quien saborea sus frutos, también al mero espectador, no constituye aún un argumento a favor de ellos, sino que incita cabalmente a la cautela. Seamos, pues, cautos. 15. Cualquiera que sea la posición filosófica que adoptemos hoy, mirando desde cualquier lugar la del carácter erróneo del mundo en que queremos vivir, es lo más seguro y firme de todo aquello de que nuestros ojos pueden todavía adueñarse. A favor de esto, encontramos razones y más razones que querrían inducirnos a conjeturar y que existe un principio engañador en la esencia de las cosas, pero quien hace responsable a nuestro pensar mismo, es decir, a el espíritu. De la falsedad del mundo honorable escapatoria a que recurre todo consciente o inconsciente abogado de Dios, quien considera que este mundo, así como el espacio, el tiempo, la figura, el movimiento, son inferencias falsas. Ese tendría al menos un buen motivo para aprender por fin a desconfiar de todo pensar. ¿No nos habría venido jugando el pensar hasta ahora la peor pasada de todas? ¿Y qué garantía habría de que no continuará haciendo lo que siempre ha hecho? Con toda seriedad, la inocencia de los pensadores tiene algo que resulta conmovedor y que inspira respeto, y esa inocencia les permite continuar encarándose aún hoy a la conciencia con el ruego de que les dé respuestas honestas. Por ejemplo, si ella, la conciencia, es real, y porque en realidad está tan decidida a no saber nada del mundo exterior y otras preguntas del mismo género, la creencia en certezas inmediatas es una ingenuidad moral que nos honra a nosotros los filósofos, pero nosotros no debemos ser hombres solo morales. Prescindiendo de la moral, esa creencia es una estupidez que nos honra poco. Aunque en la vida burguesa se considere que la desconfianza siempre a punto es signo de mal carácter o de mal genio y, en consecuencia, una falta de inteligencia, aquí entre nosotros, más allá del mundo burgués y de su sí y su no, ¿qué nos impediría ser poco inteligentes y decir: el filósofo tiene derecho al mal carácter? Pues el ser... ok, pues... Pues es el ser que hasta ahora ha sido más burlado siempre en la tierra. El filósofo tiene hoy el deber de desconfiar, de mirar con maldad de reojo desde todos los abismos de la sospecha. Perdónaseme la broma de esta caricatura y este giro sombríos, pues precisamente yo mismo he aprendido hace ya mucho tiempo a pensar de otro modo, a juzgar de otro modo sobre el engañar y el ser engañado, y tengo preparados al menos un par de empellones para la ciega rabia con que los filósofos se resisten a ser engañados. ¿Por qué no? Que la verdad sea más valioso que la apariencia. Eso no es más que un prejuicio moral. Es incluso la hipótesis peor demostrada que hay en el mundo. Confesémonos al menos una cosa: no existiría vida alguna a no ser sobre la base de apreciaciones y de ilusiones de perspectivas, y si alguien, movido por la virtuosa exaltación y majadería de más de un filósofo, quisiera eliminar del todo el mundo aparente, entonces, suponiendo que pudieran hacerlo ustedes, tampoco quedaría ya nada de su verdad. Sí, que es lo que nos fuerza a suponer que existe una antítesis esencial entre verdadero y falso. No basta con suponer grados de apariencia y, por así decirlo, sombras y tonos generales más claros y más oscuros de la apariencia, valores diferentes, para decirlo en el lenguaje de los pintores. ¿Por qué el mundo que nos concierne en algo no iba a ser una ficción? ¿Y a quién aquí pregunté? ¿Es que de la ficción no forma parte un autor? ¿No sería ilícito responderle francamente por qué? ¿Acaso ese no forma parte de la ficción? ¿Es que no está
Es que no está permitido ser ya un poco irónico con el sujeto, así como con el predicado y el complemento. ¿No le sería lícito al filósofo elevarse por encima de la credulidad en la gramática? Todo nuestro respeto por las gobernantas, mas no sería hora de que la filosofía apostatase de la fe en las gobernantas. 16. Oh Voltaire, oh humanitarismo, oh imbecilidad. La verdad, la búsqueda de la verdad, son cosas difíciles, y si el hombre se comporta aquí de un modo demasiado humano, no busca la verdad más que para hacer el bien. Apuesto a que no encuentra nada. 17. Suponiendo que lo único que esté dado realmente sea nuestro mundo de apetitos y pasiones, suponiendo que nosotros no podamos descender o ascender a ninguna otra realidad más que justo a la realidad de nuestros instintos, pues pensar es tan solo un relacionarse esos instintos entre sí. No está permitido realizar el intento y hacer la pregunta de si eso dado no basta para comprender también, partiendo de lo idéntico a ello, el denominado mundo mecánico o material. Quiero decir, concebir este mundo no como una ilusión, una apariencia, una representación, en el sentido de Berkeley y Schopenhauer, sino como algo dotado de idéntico grado de realidad que el poseído por nuestros afectos, como una forma más tosca del mundo de los afectos, en la cual está aún englobado en una poderosa unidad todo aquello que, luego, en el proceso orgánico, se ramifica y se configura, y también, como es obvio, se atenúa y debilita, como una especie de vida instintiva en la que todas las funciones orgánicas, la autorregulación, la asimilación, la alimentación, la secreción, el metabolismo, permanecen aún sintéticamente ligadas entre sí, como una forma previa de la vida. En última instancia, no es solo que esté permitido hacer ese intento, es que, visto desde la conciencia del método, está mandado. No aceptar varias especies de causalidad mientras no se haya llevado hasta su límite extremo, hasta el absurdo dicho sea con permiso, el intento de bastarnos con una sola, he ahí una moral del método a la que hoy no es lícito sustraerse, es algo que se sigue de su definición, como diría un matemático. En último término, la cuestión consiste en si nosotros reconocemos que la voluntad es realmente algo que actúa. En sí, igualmente creemos en la causalidad de la voluntad. Si lo creemos, y en el fondo la creencia en esto es cabalmente nuestra creencia en la causalidad misma, entonces tenemos que hacer el intento de considerar hipotéticamente que la causalidad de la voluntad es la única. La voluntad, naturalmente, no puede actuar más que sobre la voluntad, y no sobre materias, no sobre nervios, por ejemplo. En suma, hay que atreverse a hacer la hipótesis de que en todos aquellos lugares donde reconocemos que hay efectos, una voluntad actúa sobre otra voluntad, de que todo acontecer mecánico, en la medida en que en él actúa una fuerza, es precisamente una fuerza de la voluntad. Un efecto de la voluntad, suponiendo que se consiguiese explicar nuestra vida instintiva entera como la ampliación y ramificación de una única forma básica de voluntad, a saber, de la voluntad de poder, como dice mi tesis, suponiendo que fuera posible reducir todas las funciones orgánicas a esa voluntad de poder y que se encontrase en ella también la solución del problema de la procreación y nutrición, es un único problema. Entonces habríamos adquirido el derecho a definir inequívocamente toda fuerza agente como voluntad de poder. El mundo visto desde adentro, el mundo definido y designado en su carácter inteligible, sería cabalmente voluntad de poder y nada más. 18. ¿Pero cómo? ¿No significa esto, para hablar de manera popular, está refutado Dios, pero no el diablo? Al contrario, amigos míos. ¿Y qué diablos? ¿Quién les obliga a ustedes a hablar de manera popular? 19. Lo mismo... Ok, otra vez. Lo mismo que ha ocurrido todavía últimamente, a plena luz de los tiempos modernos, con la Revolución Francesa, esa farsa horrible y vista desde cerca superflua, dentro de la cual, sin embargo, los espectadores nobles y exaltados de toda Europa que la veían desde lejos han venido proyectando durante mucho tiempo y de manera apasionada la interpretación de sus propias indignaciones y entusiasmos, hasta que el texto desapareció. Sin embargo, bajo la interpretación también podría ocurrir una posteridad noble malentendiese alguna vez el pasado entero y acaso de ese modo hiciese tolerable por vez primera su aspecto. Ok, eso tengo que volverlo a leer porque medio no lo entendí. Ok, o más bien, ¿no ha ocurrido ya eso? ¿No hemos sido nosotros mismos esa
posteridad noble. Y cabalmente ahora, en la medida en que nosotros nos damos cuenta de ello, ¿no es eso ya cosa pasada? 20. Nadie tendrá fácil, por verdadera, una doctrina tan solo porque ésta haga felices o haga virtuosos a los hombres, exceptuados, acaso los idealistas, que se entusiasman con lo bueno, lo verdadero, lo bello, y que hacen nadar mezcladas en su estanque todas las diversas especies de multicolores, burdas y bonachonas idealidades. La felicidad y la virtud no son argumentos, pero a la gente, también a los espíritus reflexivos, les gusta olvidar que el hecho de que algo haga infelices y haga malvados a los hombres no es tampoco un argumento en contra. Algo podría ser verdadero, aunque perjudicial y peligroso en grado sumo. Podría ocurrir que el que nosotros perezcamos a causa de nuestro conocimiento total formase parte de la constitución básica de la existencia, de tal modo que la fortaleza de un espíritu se mediría justamente por la cantidad de verdad que soportase o, dicho más claro, por el grado en que necesitase que la verdad quedase diluida, encubierta, edulcorada, amortiguada, falseada. Pero no cabe ninguna duda de que, para descubrir ciertas partes de la verdad, los malvados y los infelices están mejor dotados y tienen mayor probabilidad de obtener éxito. Para no hablar de los malvados que son felices, una especie que los moralistas pasan en silencio. Para la génesis del espíritu y filósofo fuerte e independiente, ¿acaso la dureza y la astucia proporcionen condiciones más favorables que no aquella bonachonería suave, fina, complaciente y aquel arte de tomar todo a la ligera? Cosas ambas que la gente aprecia, y aprecia con razón, en un docto, presuponiendo, y esto es algo previo, que no se restrinja el concepto de filósofo al filósofo que escribe libros, o que incluso lleva su filosofía a los libros, a la imagen del filósofo de espíritu libre. Stendhal agrega un último rasgo que yo no quiero dejar de subrayar en razón del gusto alemán, pues ese rasgo va contra el gusto alemán. Paul est très bon philosophe, dice este último psicólogo grande, il faut être sec, clair, sans illusion. Un banquier qui a fait fortune a une partie du caractère requis pour faire des découvertes en philosophie. C'est-à-dire pour boucler dans sequillet. Para ser un buen filósofo hace falta ser seco, claro, sin ilusiones. Un banquero que haya hecho fortuna posee una parte del carácter requerido para hacer descubrimientos en filosofía, es decir, para ver claro en lo que es. Bueno, interesante. 21. Todo lo que es profundo ama la máscara. Las cosas más profundas de todas sienten incluso odio por la imagen y el símil. ¿No sería la antítesis tal vez el disfraz adecuado con que caminaría el pudor de un dios? Es esta una pregunta digna de ser hecha. Sería extraño que ningún místico se hubiera atrevido aún a hacer algo así consigo mismo. Hay acontecimientos de especie tan delicada que se obra bien al recubrirlos y volverlos irreconocibles con una grosería. Hay acciones realizadas por amor y por una magnanimidad tan desbordante que después de ellas nada resulta más aconsejable que tomar un bastón y apelar firme al testigo de vista, a fin de ofuscar su memoria. Más de uno es experto en ofuscar y maltratar a su propia memoria. Para vengarse, al menos de ese único enterado, el pudor es rico en invenciones. No son las cosas peores aquellas de que más nos avergonzamos. No es solo perfidia lo que se oculta detrás de una máscara. Hay mucha bondad en la astucia. Yo podría imaginarme que un hombre que tuviera que ocultar algo precioso y frágil rodase por la vida, grueso y redondo como un verde y viejo tonel de vino, de pesados aros. Así lo requiere la sutileza de su pudor. A un hombre que posea profundidad en el pudor, también sus instintos, así como sus decisiones delicadas, le salen el encuentro en caminos a los cuales pocos llegan alguna vez y cuya existencia no les es lícito conocer ni a sus más próximos e íntimos. A los ojos de estos queda oculto el peligro que corre su vida, así como también su reconquistada seguridad vital. Semejante escondido que por instinto emplea el hablar para callar y silenciar, y que es inagotable en escapar a la comunicación. Quiere y procura que sea una máscara suya la que circule en lugar de él por los corazones y cabezas de sus amigos, y suponiendo que no lo quiera, algún día se le abrirán los ojos y verá que, a pesar de todo, hay allí una máscara suya, y que es bueno que así sea. Todo espíritu profundo necesita una máscara. Aún más, en torno a todo espíritu
profundo va creciendo continuamente una máscara, gracias a la interpretación constantemente falsa, es decir, superficial de toda palabra, de todo paso, de toda señal de vida que él da. 22. Tenemos que darnos a nosotros mismos nuestras pruebas de que estamos destinados a la independencia y al mando, y hacer esto a tiempo. No debernos eludir nuestras pruebas, a pesar de que acaso sean ellas el juego más peligroso que quepa jugar y sean, en última instancia, solo pruebas que exhibimos ante nosotros mismos como testigos, y ante ningún otro juez. No debemos vincularnos a ninguna persona, aunque sea la más amada. Toda persona es una cárcel, y también un rincón. No quedar adheridos a ninguna patria, aunque sea la que más sufra y la más necesitada de ayuda, menos difícil resulta desvincular nuestro corazón de una patria victoriosa. No quedar adheridos a ninguna compasión, aunque se dirigiese a hombres superiores, en cuyo raro martirio y desamparo, un azar, en cuyo raro martirio y desamparo un azar ha hecho que fijemos nosotros la mirada. No quedar adheridos a ninguna ciencia, aunque nos atraiga hacia sí con los descubrimientos más preciosos, al parecer reservados precisamente a nosotros. No quedar adheridos a nuestro propio interés, a aquella voluptuosa lejanía y extranjería del pájaro que huye cada vez más lejos hacia la altura, a fin de ver cada vez más cosas por debajo de sí, peligro del que vuela. No quedar adheridos a nuestras virtudes ni convertirnos, en cuanto a totalidad, en víctima de cualquiera de nuestras singularidades, por ejemplo, de nuestra hospitalidad. Ese es el peligro de los peligros para las almas de elevado linaje y ricas, las cuales se tratan a sí mismas con mucha prodigalidad, casi con indiferencia, y llevan tan lejos la tremenda virtud de la liberalidad que la convierten en un vicio. Hay que saber reservarse. Esta es la más fuerte prueba de independencia. 23. Un nuevo género de filósofos está apareciendo en el horizonte. Yo me atrevo a bautizarlos con un nombre no exento de peligros. Tal como yo los adivino, tal como ellos se dejan adivinar, pues forma parte de su naturaleza el querer seguir siendo enigmas en algún punto, esos filósofos del futuro podrían ser llamados con razón, acaso también sin razón, tentadores. Este nombre mismo es, en última instancia, solo una tentativa, y si se quiere, una tentación. 24. ¿Son esos filósofos venideros nuevos amigos de la verdad? Es bastante probable, pues todos los filósofos han amado hasta ahora sus verdades, mas con toda seguridad que no serán dogmáticos. A su orgullo, también a su gusto, tiene que repugnarles el que su verdad deba seguir siendo una verdad para cualquiera, cosa que ha constituido hasta ahora el oculto deseo y el sentido recóndito de todas las aspiraciones dogmáticas. Mi juicio es mi juicio, no es fácil que también otro tenga derecho a él, dice tal vez ese filósofo del futuro. Hay que apartar de nosotros el mal gusto de querer coincidir con muchos. Lo bueno no es ya bueno cuando el vecino toma esa palabra en su boca. ¿Y cómo podría existir un bien común? La expresión se contradice a sí misma. Lo que puede ser común tiene siempre poco valor. En última instancia, las cosas tienen que ser tal como son y tal como han sido siempre. Las cosas grandes están reservadas a los grandes, los abismos, a los profundos, a las delicadezas y estremecimientos, a los sutiles y en general, y dicho brevemente, todo lo raro a los raros. 25. Necesito decir expresamente, después de todo esto, que esos filósofos del futuro serán también espíritus libres, muy libres, con la misma seguridad con que no serán tampoco menos espíritus libres, sino algo más elevado, más grande y más radicalmente distinto, que no quiere que se le malentienda ni confunda con otras cosas. Pero al decir esto siento hacia ellos, casi con igual fuerza con que lo siento hacia nosotros que somos sus heraldos y precursores, nosotros los espíritus libres. El deber de disipar y alejar conjuntamente de nosotros un viejo y estúpido prejuicio y malentendido que, cual una niebla, ha vuelto impenetrable durante demasiado tiempo el concepto de espíritu libre. En todos los países de Europa y también en América hay ahora gente que abusa de ese nombre, una especie de espíritus muy estrecha, muy prisionera, muy encadenada, que quieren aproximadamente lo contrario de lo que está en nuestras intenciones e instintos, para no hablar de que, por lo que respecta a esos filósofos nuevos que están emergiendo en el horizonte, ellos tienen que ser ventanas cerradas y puertas con el cerrojo corrido, para decirlo pronto y mal,
Para decirlo pronto y mal, niveladores es lo que son esos falsamente llamados espíritus libres, como esclavos elocuentes y plumíferos, que son del gusto democrático y de sus ideas modernas. Todos ellos son hombres carentes de soledad propia, torpes y bravos, mozos a los que no se les debe negar ni valor ni costumbres respetables, solo que son, cabalmente, gente no libre y ridículamente superficial, sobre todo en su tendencia básica a considerar que las formas de la vieja sociedad existen hasta hoy son más o menos la causa de toda miseria y el fracaso de los humanos, con lo cual la verdad viene a quedar felizmente cabeza abajo. A lo que ellos querrían aspirar con todas sus fuerzas es a la universal y verde prado feliz del rebaño, llena de seguridad, libre de peligro, repleta de bienestar y de facilitar de vivir por todo el mundo. Sus canciones, doctrinas más repetidamente canturreadas, se llaman igualdad de derechos y compasión con todo lo que sufre. Y el sufrimiento mismo es considerado por ellos como algo que hay que eliminar. Nosotros, los opuestos a ellos, que hemos abierto nuestros ojos y nuestra conciencia al problema al problema de en qué lugar y de qué modo ha venido hasta hoy la planta hombre creciendo de la manera más vigorosa, muy alto. Opinamos que esto ha ocurrido siempre en condiciones opuestas. Opinamos que para que esto se realice, la peligrosidad de su situación tuvo que aumentar antes de manera gigantesca, que su energía de invención y de simulación, su espíritu, tuvo que desarrollarse bajo una presión y una coacción prolongadas, hasta convertirse en algo sutil y temerario, que su voluntad de vivir tuvo que intensificarse hasta llegar a la voluntad incondicional de poder. Nosotros opinamos que dureza, violencia, esclavitud, peligro en la calle y en los corazones, ocultación, estoicismo, arte terrible, arte tentador y diabluras de toda especie, que todo lo malvado, terrible, tiránico, todo lo que de animal rapaz y de serpiente hay en el hombre sirve a la elevación de la especie hombre, tanto como su contrario. Y cuando decimos tan solo eso, no decimos siquiera bastante. Y en todo caso, con nuestro hablar y nuestro callar en este lugar, nos encontramos en el otro extremo de toda ideología moderna y de todos los deseos gregarios, siendo sus antípodas ¿acaso? ¿Cómo puede extrañar que nosotros los espíritus libres no seamos precisamente los espíritus más comunicativos? Que no deseemos delatar en todos los aspectos de qué es de lo que un espíritu puede liberarse y cuál es el lugar hacia el que quizá se vea empujado entonces? Y en lo que se refiere a la peligrosa fórmula más allá del bien y del mal, con la cual evitamos al menos ser confundidos con nosotros. Nosotros somos algo distinto de los libres penseurs, liberi pensatori, Freidenker, libre pensadores, o como les guste denominarse a todos esos bravos abogados de las ideas modernas en Francia, Italia y Alemania. Hemos tenido nuestra casa, o al menos nuestra hospedería, en muchos países del espíritu. Hemos escapado una y otra vez de los enmohecidos y agradables rincones en que el amor y el odio preconcebidos, la juventud, la ascendencia, el azar de hombres y libros, e incluso las fatigas de la peregrinación parecían confinarnos. Estamos llenos de malicia frente a los halagos de la dependencia que yacen escondidos en los honores, o en el dinero, o en los cargos, o en los arrebatos de los sentidos. Incluso estamos agradecidos a la pobreza y a la variable enfermedad, porque siempre nos deshacieron de una regla cualquiera y de su prejuicio, agradecidos a Dios, al diablo, a la oveja y gusano que hay en nosotros, curiosos hasta el vicio, investigadores hasta la crueldad, dotados de dedos sin escrúpulos para asir lo inasible, de dientes y estómagos para digerir lo indigerible, dispuestos a todo oficio que exija perspicacia y sentidos agudos, prontos a toda osadía, gracias a una sobreabundancia de voluntad libre, dotados de prealmas y postalmas en cuyas intenciones últimas no le es fácil penetrar a nadie con su mirada, cargados de prerazones y posrazones, que a ningún pie le es lícito recorrer hasta el final, ocultos bajo los mantos de la luz, conquistadores aunque parezcamos herederos y derrochadores, clasificadores y coleccionadores desde la mañana a la tarde, avaros de nuestras riquezas y de nuestros cajones completamente llenos, parcos en el aprender y olvidar, hábiles en inventar esquemas, orgullosos a veces de tablas de categorías, a veces pedantes, a veces búhos del trabajo, incluso en pleno día,
Y si es preciso, incluso espantapájaros. Y hoy es preciso, a saber, en la medida en que nosotros somos los amigos natos, jurados y celosos de la soledad, de nuestra propia soledad, la más honda, la más de medianoche, la más de mediodía. Esa especie de hombres somos nosotros los espíritus libres. Y tal vez también ustedes son algo de eso. Ustedes los que están viniendo. Ustedes, los nuevos filósofos. Wow, estuvo cabrón, la verdad. Pues bueno, espero que les haya gustado. Perdón porque haya leído un poco rápido. La verdad es que traigo un poco de prisa. Pero sí. Entonces, bastante curioso lo que plantea con todos los nuevos filósofos y el espíritu libre. Que no se tienen que encasillar en estas cosas. Pero bueno, espero que les haya gustado. Y pues eso. Yo creo que nos vemos en la próxima o hasta cuando se pueda. Gracias por escuchar y pues nos vemos. Chao, chao.